Ya, siendo esta la tercera vez que grabamos la intro. Sí, Bienvenidos a un nuevo podcast de esto llamado La Pitadora. Hoy vamos a tratar un tema que es bien interesante, que todos podemos aportar un poquito y que podemos ver desde varios puntos de vista. Hola Jenny, ¿cómo estás? hola Lisa, ¿cómo estás? Pues pues no sé cómo estoy, siento que estoy bien. Empezamos bien, ahí vamos. Exacto, la semana trata fuerte a la final. Listo, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, el tema que tenemos preparado para el día de hoy es la construcción de la identidad desde la música. Denso. Entonces, sí, bien denso. Podemos empezar definiendo los dos conceptos que serían identidad y música y después ahí ya hablamos bien de qué piensa cada una, ¿sí? Exacto. Entonces, pues bueno, para iniciar el concepto de música, la música se define pues como un conjunto de sonidos y silencios que se organizan de una manera lógica y se rigen por distintas series de leyes como la armonía, el ritmo y la melodía. Y pues esta lo que hace es hacer uso de la sensibilidad que caracteriza al ser humano con respecto a la emoción y la percepción de elementos artísticos. Listo. Y mira que se relaciona mucho cuando hablamos del concepto como tal de identidad. Vamos a hablar de la identidad cultural. Porque al fin y al cabo, esta se define como el conjunto de peculiaridades propias de una cultura o un grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de este grupo. Entonces, por esto, como que la identidad encierra como este sentido de pertenencia de un grupo social en el cual pues se comparten rasgos culturales, costumbres, valores, creencias en general, ¿no? Y esto hace que la identidad no sea un concepto fijo en general, sino que se tiene que recrear de forma individual y colectiva, porque este se alimenta de una influencia exterior. Entonces, y se relaciona mucho con el concepto de música, porque la música siendo algo exterior y externo a nosotros, hace que tenga tremenda influencia en cómo nos vamos formando. Tienes toda la razón. Pues a mí, pues para aportarte ahí, la música también a través del tiempo se ha utilizado como la expresión del ser humano. Cuando las palabras, o sea, hay un dicho conocido que dice que es cuando las palabras no alcanzan, se usa la música. 100%. Entonces, exacto, lo utilizamos para comunicar nuestras emociones y está tan metida, aunque tú no quieras, la música va a estar presente en tu vida porque pues tienes contacto con ella a través de todo. En las películas que va a ver, con qué ambientan, con música. La música que te ponen en tensión, en momentos de tensión, en una película de terror, se sirve para eso, para transmitirte la emoción de tensión. Quieras o Uh-huh. no, la estás escuchando, la estás procesando y estás viviendo a través de ella. Exacto, porque es que, Entonces siento que es bien importante. ajá, sí, 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 es que a la final la música siempre ha estado, o sea, siempre va a estar presente. Y es de esos conceptos que son como transversales, que a pesar de cultura, de a qué eh, cultura si pertenezcas, religión, X, la música siempre va a estar presente. O sea, y eso es lo chévere de esta, ¿no? Que se puede como transformar y se le puede dar sentido individual para que se cree como esta identidad cultural. Y esto pasa cuando uno es adolescente. Cuando uno es adolescente, Uh-huh. uno crea, o sea, uno viene con la cultura o su identidad cultural se rige mucho de lo que es la parte de pronto un poco familiar, de lo que uno ha Claro, de los crecido. papás, claro, de tus papás Ajá, vienes, 100%. literalmente viene esa imagen y semejanza, claro, cuando alcanzas cierta edad es necesario salir del huevito, literalmente, y que te expongas, claro, por eso es cuando tú eres adolescente te expones a muchas cosas, a muchas experiencias, y la gracia es, siento que la gracia de la adolescencia es el experimentar, que tú saltes por diferentes grupos, y de hecho ahí, cuando tú ves la música para el adolescente, expresa individualidad y expresa, o sea, expresa también esa necesidad
de encajar en la sociedad, de buscar, hey, aparte de mis papás, ¿yo qué soy? ¿Quién soy? Y encajas en una de estos múltiples grupos que vienen saliendo y han venido saliendo todos, una cosa maravillosa. Ujú. Sí, es Y que sí, es eso. Es como que a la final siempre es necesario, como la música siempre está acompañando ese proceso y el proceso de crear tu propia identidad fuera de lo que tú decías, como de ese círculo, como de esa burbuja. Y eso genera, va creando como identidad, o sea, no sería como cultural, pero sí se va generando una identidad que se forja por varios conceptos sociales. Y la música desde ahí, pues, tiene sentido porque depende cómo tú te desarrolles, o sea, cómo desarrolles como esa adolescencia, depende mucho también de la uh-huh, música que tú escuchas. Digamos, claro. en mi caso, pues yo en la adolescencia escuchaba así metal, rock y demás, y pues así mismo me identificaba en ese momento. O sea, ahorita no es que no me guste, sino que ya no hace como, no es un factor tan fuerte en mi identidad y en lo que yo me reconozco y en la identidad cultural que genero tampoco. Entonces siento que en el adolescente se ve como bien este tipo de cambio desde la música. Es que es denso precisamente por eso, porque a la final tiene esta relación personal desde la música como esta práctica que a la final tiene que ser estética, tiene que ser muy estética para que le guste a un cierto tipo de personas, porque no a todo el mundo le va a gustar la música con un ruido y con una melodía específica, sino que pues al ser comercializada y demás, va dirigido a un grupo muy específico de personas que a la final pues le va a tocar a alguien a que le guste este tipo de música, sí, obvio. Claro, pero y es que también hay que ver que la música, o sea, no solamente la utilizas como este instrumento que es como, hey, mi expresión, sino a través de la música tú tienes contacto con ese grupito de personas que se van a intervenir en tus comportamientos, en tu personalidad. Tú sabes que cuando uno es adolescente, cuando uno está en esa etapa, generalmente lo que se dice es que como tu grupo de amigos define quién eres y cómo eres, porque y tú te vas a ver, lo piensas lentamente ahí, o sea, puedes decir cualquier cosa, pero tú lo piensas y es muy cierto. Cuando tú pasas mucho tiempo con cierto tipo de personas, esas conductas, tú empiezas a repetir, tú empiezas a imitar y pues eso hace parte de lo que uno hace para sentirse parte del grupo. Y siento que la música también genera eso. También o sea, la música es Uh-huh. ese instrumento de conexión que tú tienes con el otro, que tú tienes para encontrar a tus pares, a la gente con la que tú dices, hey, con esta persona me llevo y me conecto, pero bien, supremamente bien. Y es porque la música, más allá de ser lo que ya hemos hablado, es una expresión de sentimientos. O sea, fuera de las letras, porque siento que gran parte de los adolescentes ya no, de las personas hoy en día, no escuchan, o sea, no escuchan algo que entienden, digamos, en su primera lengua, porque pues tampoco es que todo el mundo entienda la segunda, sino que se rigen mucho por la sensación que transmite la melodía. Y siento que es eso lo que los conecta, es como ese sentimiento en común o que ya llega a ser, a subir tanto, a escalar tanto, a convertirse como en una ideología, que cierta música es para ciertas personas, cierta ideología, hey, me gusta la música, me conozco la ideología, me adapto a la ideología y llego a interactuar con este círculo de personas que los veo que quieren lo mismo que yo, piensan como yo y son mis pares. Y siento que esa relación también es genial. Exacto, la cuestión es que yo ahí digo como sí, no, porque siento que eso solo pasa como en un momento. A la final, la cultura como es un proceso y un producto social, la música es lo mismo. O sea, eso es lo mismo porque se van creando a partir de la música lo que son las ideas, simbologías, representaciones de lo que define como tal ser parte de un género que le guste un género. Pero eso era antes, y te das cuenta, era antes y era, no sé, y era cuando éramos adolescentes. Ahorita, Mm, antes era como no, si, o sea, si escuchas rock, solo puedes escuchar rock porque, o sea, ¿cómo te va a gustar el resto?
¿no? O Claro, porque eso si, parte de la madurez que vas adquiriendo, según la exposición que tengas a otras ideologías y a otra música que no es la tuya. exacto, Obviamente, si tú además, escuchas una música seguido, es mi música, y llega otra música que es como, hey, no es mi zona de confort, hey, no es lo que me gusta. Pero pues ajá, poco a poco te vas cogiendo el gusto y es que el y hecho, ya, o sea, te abres. sí, 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 pero la cuestión es que, digamos, también hablo de antes, de las épocas, digamos, cuando estaba en boom lo que Las era el épocas. jazz, el blues y demás, la cultura era como solamente eso, ¿no? Porque era el boom de esa música. Sí, Entonces, claro. y el resto era como, o en muchos casos, digamos, lo que Todo pasó lo con joven. él, exacto, cuando pasó con el metal, el rock, cuando se fue creando, que se creó desde una parte cultural y como desde una, de, cómo se diría? Que fue una representación de lo que estaba pasando en la sociedad. Pero mira que en este Uh-huh. instante ya casi no es así. O sea, la música que estamos escuchando y que generalmente escuchamos poco conecta con lo que vivimos en la sociedad, sino que es más bien como Uh-huh. un medio de salida para lo que vivimos en Para la salir sociedad. de, Y, nos exacto. ha, y llega el punto que tú dices como la música de verdad ahorita está creando conciencia e identidad cultural, o al contrario, hace que no nos sintamos con esa identidad cultural. ¿Y por qué nos molesta tanto cuando un artista que nos gusta y que su música nos gusta empieza a hablar de algo así en sus letras, de lo que es la cultura, de lo que nos representa a nosotros? De pronto ahí sí cambia y dicen como, ya no me gusta, ya cambiaste, no eres del mismo. Es que siento que precisamente viene de ahí, viene de esa idea, listo, tú dices, ok, nosotros venimos por un proceso, atravesamos muchas cosas, tal, pasas, y ese proceso de madurez, ese proceso que tú llevas, que se convierta pueden pasar dos cosas, o que tú te vuelves una persona abierta o que tú te cierres, digamos, a la realidad, que es lo que estás hablando en este momento. Claro, las personas, o sea, digamos que la situación en los últimos años no ha sido buena, ¿sí? En realidad, si tú te pones a pensarlo, para cada generación te les preguntas, hey, de esas triste, ¿qué tiempos? O sea, todo tiempo pasado fue mejor, pero tú le preguntas a alguien de ese tiempo, hey, en tal tiempo, ¿cómo te sentías? No, vaya mierda, exacto, o sea, es eso, es eso. Siempre hay situaciones muy duras, se viven situaciones duras, esa es la realidad, a través de medios, a través de muchos canales de información, tú recibes cosas malas, cosas negativas, ¿sí? Y la gente siento que en este momento está tan saturada, precisamente post pandemia pasó eso y en pandemia, que tú buscas otra cosa. Tú siempre vas a buscar apuntar a un lugar seguro, a un lugar de seguridad, que te salve de ese sentimiento de soledad, de sentimientos malos que no estás acostumbrado a experimentar. Nace esta idea de evadir todo y englobarte en una realidad bonita de música y colores. Es cierto que es más dirigido a eso. Cuando alguien es realista, no impacta bien, no llega bien. Las personas prefieren vivir en una burbuja que afrontar la realidad. Porque la realidad es eso, es dura y no pega con esta idea suave, lo que es la música, con esta idea que muchas personas sienten, con Ujú. que la música sea lugar seguro, que tu música que es tu lugar seguro trate de la dura realidad que estás evitando, baila. O sea, es totalmente incoherente y vas a buscar salir de ahí, que es lo que pasa con las artistas que hablan de cosas serias. Claro, es que Terrible. como que se cambia, como que solo se quiere la parte estética de la música, de que todo encaje, pero que no encaje con la realidad, que no encaje como se está, Exacto, sí. que no encaje como se está Sácame de viviendo. aquí, ya suéltame. Así, Ajá, así sea soltame, literalmente. es eso. Porque a la final la música como la identidad se relaciona en la parte que es la interpretación y se basa en una historia. Porque Ujú. la música, dentro de la música y dentro de lo que es la identidad, podemos describir lo social, o sea, cómo vivimos la parte social desde la parte individual, o sea, cómo lo vemos desde la parte individual, y cómo lo individual se ve desde la parte social. Porque aquí es donde lo podemos relacionar. La música que habla
de cómo el individuo ve la sociedad que está vuelta a nada y que tenemos que hacer muchos cambios, pero también digamos cómo la sociedad ve a una parte del individuo. Entonces, no sé, se me ocurre en este caso como ahorita lo que está de moda las personas que son un poco mayores al decir que es la generación de cristal. Entonces, como la cultura, como esa identidad cultural que tienen ellos, desde lo social, se meten a lo individual y de la identidad y de identidad individual desde lo social, como lo ven, de que es frágil y demás, pero como vemos nosotros eso desde lo individual a lo social. Y eso también se ve en la música. La música a la final cuenta normalmente una historia desde lo individual para que la sociedad lo tome como cierto y que sea afirmativo eso. Entonces, ahí es cuando lo que hablábamos de que nos gusta más eso, cuando una persona que desde lo individual cuenta su experiencia de lo social, porque en parte evade muchos puntos. Nuestra realidad. Ajá, exacto, evade muchos puntos y es cuando a la final tenemos que romantizar un poco la vida para que no sea tan dura desde Dura, la exacto. música. Uf, Pero tú dices como, ¿qué tan necesario es eso? O es sea, eso, ¿qué porque no tan bien nos debería. hace eso para crear de verdad una identidad cultural? Porque siento que ahorita nosotros no tenemos como tal una identidad cultural. Como que nadie puede definir como qué cultura eres. O sea, de qué haces parte tú. Ni yo sé de qué hago Ujú. parte. Exacto, hay como esa crisis, precisamente porque en este momento siento que algo que pasa es que nosotros de verdad hemos como, le hemos dado la espalda a estas conversaciones que tienen que darse. Por mucho tiempo hablo de muchas generaciones en sí, y siento que esto lo que ha ocasionado es que tú, o sea, te enfoques sencillamente en estar bien para lograr un objetivo. Entonces, Ujú. digamos, objetivos que tengo, tareas pequeñas a diario, a diario, necesito algo que me ayude a seguir, pero no me voy a tener a pensar en por qué, no me voy a tener a pensar en quién soy, a dónde voy. No, voy a seguir en lo que se dice el piloto automático, porque es lo que me funciona y es lo que está funcionándole a todo el mundo, porque todo el mundo es así. ¿Sí? Es como esa Ujú. conversación que nadie quiere dar y es como uno piensa como, hasta de esto puedes hablarlo en salud mental, que es como, uff, hay una crisis a nivel de salud mental gigante en todo lado, Exacto. porque ya no te enfocas en, hey, yo cómo me siento en el presente, ¿En sino me quién estoy soy yo? preocupando en cómo funcionar mañana. Exacto. Ujú. Sí, en quién soy yo, Ay. en cómo estoy, en cómo me estoy comportando, en cómo vivir, literalmente. O sea, ya no estás viviendo, estás Ajá. haciendo, ¿ya? Esa es la cuestión, ¿no? O sea, ya la identidad cultural ya no se está formando desde lo individual, sino es como la Uh -huh. sociedad influye tanto en nosotros. Y de verdad que esa sociedad a la final influye tanto que al igual la cultura y la música como están en todas partes. O sea, no hay lugar, ya sea urbano, ya sea rural, o sea, no hay lugar donde no haya música. Está en todas partes, o Uh sea, no, -huh. es innegable. Pero lo malo de esto es que a la final lo que decíamos, que la identidad como ya no se está formando, o sea, ya estamos viendo en piloto automático, ya ni siquiera nos importa conocer una historia pasada para crear una identidad cultural nueva. Entonces, lo que hizo, siento yo, la industria y el capitalismo en general también, lo que hizo con la música fue eso, fue decir como, esta gente no quiere saber nada de lo que es su realidad. Pues démosle lo que quieren, exacto. Exacto, de lo que quiere, entonces Démosle lo que quieren a la lata. convirtamos la música en eso Sí. mismo, porque antes digamos en Colombia, o sea, todos los, no sé si son géneros, bueno, me perdona la persona que sabe música y está escuchando esto, no sé si son géneros, pero cuando se habla de que la música, digamos, no sé, tradicional del Caribe y toda esa vaina, eran como parte de rituales religiosos, de herencias, Uh -huh. eran tradiciones como tal.
¿sí? Y de eso partía la música antes, pero ahora la música parte de qué es lo que tú quieres escuchar, cómo lo quieres escuchar y qué te beneficia. O sea, a mí no me interesa Ajá. que te construya, sino al contrario, me interesa que estés todavía como en modo pasivo, en modo tranquilo, para que puedas seguir consumiendo la música. Y por eso es que ya siento que, sobre todo, nosotros, no sé si hacemos parte de ese grupo, pero siento que los más chiquitos, estamos chiquitas, pero los más chiquitos, no sé, los que ahorita son adolescentes, siento que sí, ya no hacen Les parte está de... dando más grueso. Ajá, y por eso siento que la crisis a nivel mental, porque ya no saben, no se reconocen con la identidad cultural de su historia y de sus antepasados, de dónde llegaron ellos, pero tampoco saben construir una nueva identidad cultural desde cómo ellos Una sienten la nueva historia. sociedad. Claro, porque no Ajá. se les ha abierto como esa oportunidad de decir, y creo que ninguna, como ninguna generación se le ha abierto esa oportunidad de decir cómo se reconoce culturalmente. O sea, apropiate de tu historia, de lo que viviste, listo, chévere. Y según eso, no te quedes ahí, sino avanza y crea tu cultura. Entonces, eso es lo que incomoda ahorita en la sociedad, que los chicos son revolucionarios. Y antes eran como dos, tres pelagatos. O sea, ahorita son como todos. Pero siento que cuesta mucho Ujú. todavía crear como esa identidad individual para generar una identidad cultural social. Desde, sí, o sea, y la música tampoco es que ayude en esa parte, la industria en general. Pues ya no ayuda, o sea, de eso hablamos que se ha Ujú. vuelto una, o sea, ha pasado de ser el boom, el nuevo ideologías, nuevo convoco gente, ha pasado a ser, claro, hago música para multitudes, ¿sí? O sea, ya no hago canciones que, que llamen multitudes, ¿sí? Que llamen multitudes de, hey, me identifico con esto, hey, no. Sino hago música sin significado, sin nada, para que te entretenga. Sencillamente para que te entretenga y te canses de ella en 2 semanas, que saco la otra para que también la consumas por otras 2 semanas. Pero ahora, que eso tenga un significado, no. ¿Qué significa algo para ti? No. Y pues ya no se mueve. Siento que ahora eso radica en quién sabe, o sea, quién sabe en qué otra, otra alternativa artística radique en este momento, porque siento que ya, digamos, para nosotros, o sea, siento que nosotros, para los jóvenes, debemos ser los refósiles, ¿no? Porque hablamos así, o sea, yo no siento, no Sí. soy familiar, refósiles, que la música se vea palo, así, siento que estamos así. Es que Porque no logro sí. definir, uy, qué corriente artística le sirve, qué corriente artística es lo suyo. Porque la música se nota que Ya no, ya no les exacto. nace, o sea, ya no nace. O sea, Y ahí es la cosa de que ya la música ni siquiera es la experiencia que te ofrece, ¿no? Como esa subjetividad que antes se vivía desde la música y desde que la música dejó de tener esa visión de reconocimiento hacia el otro, hacia una cultura, pues ya no tiene tanto sentido. O sea, ya todos escuchamos lo mismo y todos nos movemos como borreguitos a la misma, al mismo género, ¿no? Y a la final el género se nos pega, en este caso pues sería como el reggaetón, es que eso suena muy, eso suena como si tuviésemos eso 60 está años. grande. Es que sí, paila. O sea, paila. Este análisis, vea. Para Exacto. alguien chiquito va a ser como, ay, Dios mío, ya vamos otra vez con esa vaina de Claro, soltame, otra pero vez. siento que ellos no entienden que de verdad, o sea, uno les pregunta y no saben quiénes son, Es y no necesario. saben, exacto, y es que tampoco es que nosotros sepamos, o sea, nadie en su vida sabe quién es en general y cómo esa identidad individual, pero la identidad cultural por lo menos se tiene, que sea una cultura que nada de ejemplo a seguir, de pronto, pero por lo menos se tenía esa identidad cultural, ¿no? Ahorita ya ni siquiera está esa identidad cultural, o sea, ya muy pocas personas se van como afianzando de esa cultura y eso se va disolviendo, o sea, antes la música como que se unían y se ponían en juego con muchos aspectos que tenían que acentuar en la persona y en la sociedad, ¿no? Porque al final ser como la música puede ser puede ser colectiva,
colectiva en el acto de expresión, de un encuentro, de participación. Pero digamos, eso sí lo vemos en una protesta. O sea, no lo vemos como en la música porque la música comercial es para eso. Pero sí lo vemos en la parte de la música de una protesta. O digamos ahorita de las marchas feministas que fue ayer. ¿Mm? Las arengas y todo eso crean esa identidad cultural, esa identidad de lo que es en realidad lo que se quiere transmitir. Y ahí sí está conectado con un fin social. Ahorita pues no. Ajá. Es que es eso. Es que sí. Sí, pero si te das cuenta, o sea, las arengas son creadas, o sea, algunas vienen de tiempo atrás, Uh-huh. de tiempo atrás que tú digas, uff, la de tiempo, fósil, fósil, literal. Pero ahora, o sea, ahora tú puedes construir, o sea, no requiere de una sola cabeza, no requiere de alguien que ponga sus sentimientos y su vida, sino es un No. sentir de un grupo que dice, hey, toca llamar la atención y se llama la atención, sin importar si incomodamos, sin Uh-huh. importar, vamos a decir lo que sentimos. El productor Y ya, musical ahí dándole duro al trabajo. no, Sí, sí, me no. parece que sí, o sea, Uh-huh. totalmente de acuerdo. Sí, la cuestión es que ya la experiencia musical no es lo mismo y por ende si ya no es una experiencia musical agradable, porque es que tampoco se reconoce que es la experiencia musical, ¿no? Eso da para otro tema de lo que son las experiencias, pero eh, ya no se da como ese rasgo, es que no sé si hablar de ética, ¿no? Sí, de hablar de ética, ese rasgo ético, estético, desde lo individual y desde lo colectivo. O sea, ya no podemos hablar de eso como para dar un cierre, pero o sea, ya no se puede hablar de que la música ya hace parte de la identidad cultural y que forje la identidad individual, sí, ya no hace parte. De una identidad social que se puede quebrar en cualquier momento, hace parte. Pero yo siento que desde lo individual ya no hace parte. Sí, vale, totalmente. O sea, siento que, no sé, es como de replantearse muchas cosas, diciendo que la conclusión a la que vamos es esa. Replantearte qué tipo, o sea, iniciamos con una pregunta y terminamos como con mil, ¿no? Exacto. Básicamente es, tú de verdad estás pensando en lo que estás consumiendo, tú de verdad estás pensando en lo que haces ahora, en lo que quieres. Eso sí, verdad, me expresa como persona, yo cómo llegué a mi expresión como persona, yo cómo soy, quién soy, yo quién soy. Uh-huh. Empecemos por ahí. Como eso me aporta. ¿Sí? Ajá, cómo eso me aporta, sí. Y como, sí, de verdad la música es significativa y es relevante para lo que yo estoy viendo ahora, o sea, si de verdad eso tiene algo que ver con mi vida, Exacto. debería importarme que tenga que ver con mi vida, evidentemente sí. Evidentemente sí, te la respondo, evidentemente sí. Entonces, es eso. Sí, sí, sí. Siento que la conclusión es esa, es replanteate si la música que escuchas de verdad refleja quién eres. Y si la música en este momento sigue siendo ese factor de expresión que conocíamos antes nosotras. Que digamos era como, hey, no, yo escucho tal cosa, que es un elemento de unión, sí. Ahora, el elemento de unión que sea beneficioso para tu vida, no lo Mm, sabes. No para discutirlo en otra sesión, porque, sí, porque por ese sí. lado, Mm, debatir. exacto, exacto. Pero sí. Entonces ya para acabar, quedan Sí, lo que cerrando, decíamos, cerrando. ya pues quedan muchas preguntas de verdad, de esa identidad individual y de qué estamos haciendo como sociedad, como ya no tenemos identidad cultural, ni siquiera en la música, que algo que están todos los días en nosotros, ya no nos representa. Eso es fuerte, eso es heavy y es fuerte. Entonces, esperamos que les haya gustado este capítulo, este capítulo Sí, esperamos. que se grabó con mucho miedo, que no sabes qué Con decir. mucho miedo, con mucho amor, sí, exacto. Empezamos suave, Sí, suave, ya se debe más bien suave. soltarse. Listo. Y ya, ¿Y ya? ¿Sí? ¿Chao? evidentemente. Y ya, tan tan. Pa' tu casa, pa' tu casa, señor.